Buenos días. Me llamo Marlon de la Cruz y hoy presentaré una visión general de Venezuela. Venezuela está ubicada en América del Sur y su capital es Caracas. La moneda oficial es el Bolívar. El país declaró su independencia el 5 de julio de 1811. El idioma oficial es el español, como podemos ver en el mapa. Venezuela tiene una ubicación estratégica en la región norte de Sudamérica. Venezuela tiene una población aproximada de 28 millones de habitantes. La esperanza de vida es alrededor de 72 años. La mayoría de la población se encuentra en edad productiva. Sin embargo, los principales problemas de salud incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, y además de enfermedades relacionadas con la crisis sanitaria. La economía de Venezuela depende principalmente del petróleo, que representa la mayor parte de sus exportaciones. El coeficiente de Gini indica desigualdad moderada. Sin embargo, el país enfrenta una inflación muy alta, incluso de varios % al año. El PIB per cápita es de aproximadamente $9,400 en términos de paridad de poder adquisitivo. El tipo de cambio es inestable debido a la crisis económica. El índice de percepción de corrupción es muy bajo, con una puntuación de solo 10 sobre 100, lo que indica altos niveles de corrupción. La educación secundaria alcanza aproximadamente al 70 o 80% de la población. El empleo existe, pero gran parte es informal. El ahorro interno es limitado. El índice de desarrollo humano es de alrededor de .70, lo que indica un nivel medio. Venezuela tiene una rica cultura influenciada por tradiciones indígenas, africanas y españolas. El Parque Nacional Canaima, donde se encuentra el Salto Ángel, es patrimonio de la humanidad. Los destinos turísticos incluyen Los Roques y la región andina de Mérida. La música tradicional como el joropo refleja la integridad cultural del país. Venezuela mantiene relaciones históricas con España y otros países de América Latina.